Buenas tardes. Buenas tardes, Lynn. ¿Me podría decir si se está grabando? Sí, Lynn. Ok, muchas gracias. Ya vamos a comenzar. Gracias por conectarse. ¿Ven la diapo de la clase? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a su red académica de Sociología General. Solo estamos 5 ahorita conectados. Es verdad que tienen una actividad de la escuela, un congreso, y las han invitado. Sí, que es un congreso virtual. Ajá. Pero a esta hora ya no hay actividad, ¿verdad? Como que ya terminó. ¿O todavía? No, lo que sucede es que ahora tuvimos evaluación de artesanía. Porque ahora es prácticamente nuestra última clase. Porque el miércoles no va a haber. Porque es 2. Y es asueto. Entonces no va a haber clase. Y prácticamente esta sería la última clase. Por otro lado, en el aula virtual está ya la herramienta tarea, por medio de la cual van a enviar el dossier. Ya lo pueden enviar, porque ya está abierta la recepción. Y lo van a poder enviar hasta el día viernes, hasta la medianoche. Así que les doy ese aviso. La otra semana tenemos el parcial también, dentro de 8 días. Segurísimo que va a ser el 7. O sea que el próximo lunes es 7. Entonces vamos a tener el parcial. Entonces, hasta donde lleguemos este día en la clase, vamos a llegar con el parcial último. Bien, tómenlo muy en cuenta y prepárenlo. La acogida a la oportunidad de hacer el corto como que no fue muy masiva. Prácticamente creo que nadie lo hizo. Así que así las cosas. Bueno, el 16 de octubre fue el Día Mundial de la Alimentación. Y este 16 de octubre la FAO manejó todo un concepto compartido sobre lo que es la alimentación. Y fue el siguiente: comulgamos con el concepto de que muchos de nosotros tenemos el poder de cambiar, modificar y optimizar la forma, cantidad y calidad de lo que comemos, para bien nuestro y del resto del mundo. O sea que debe de haber una conciencia compartida, una conciencia ubicada, situada, bien situada, sobre lo que nosotros deberíamos de tomar en cuenta en cuanto a nuestra alimentación. Vamos a comenzar también hablando de los factores socioculturales que inciden en la alimentación, porque es muy importante, porque prácticamente de eso se trata la sociología de la alimentación, aunque lo vimos puntualmente, pero hoy vamos a reflexionar este día más.
resulta que como la cultura, el cómo está organizada la sociedad, el pensar, sentir y actuar de un pueblo, de una nación, de un país, también configura procesos de cómo también se alimenta. ¿Sí? Entonces, involucra también mucho a la alimentación. Algo que nos debe de llamar la atención esta tarde es lo que estamos leyendo. Desactivamos ahí el micrófono, por favor, para que no nos haga un feedback. Bueno, la especulación, un mal endémico para los precios de los alimentos. La especulación, pues, es un fenómeno económico y social. Ocurre, pues, en la economía, en la relación oferta-demanda, en esa ley de la oferta y de la demanda. Y la especulación resulta ser, pues, una forma de torcer, una forma de trastornar, digamos, la honestidad que debería de privar entre la oferta y la demanda. Ocurre que la especulación es aquel proceso por medio del cual primero se acaparan productos, en este caso alimentos, para aprovechar cuando hay alza de precios y sacar los productos que en un momento que no había encarecimiento de los alimentos, se compraron, pero cuando se vuelven caros, se sacan al mercado, se sacan a plaza para venderse caros. O sea que, si bien es cierto, un comerciante no debe de vender como compra, porque esa también es una ley legítima, que un comerciante compra a un precio para vender a otro precio. Entonces, pero aquí en la especulación vemos que es una forma malévola, es una manipulación del precio desleal, y la cual, pues, los comerciantes se enriquecen al sacar el producto cuando está caro, cuando se encarece. Entonces, la FAO llama a luchar contra la especulación en los precios de los alimentos también. Hay una nota de esta periodista, Jacqueline Villeda, a mi modo de ver, muy importante, da muchos aportes, pero repito, nosotros desde la sociología tenemos que ver esto como una forma de trastornar las relaciones económicas para la obtención de los alimentos. Así que tomémoslo muy en cuenta entonces. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, su sigla en inglés FAO, hizo un llamado para luchar contra la especulación en los precios de los alimentos, porque es ahí donde afecta el fenómeno de la especulación. Antes de seguir razonando lo que estamos hablando, quiero quizás señalar algo. La especulación también es común, es recurrente en sociedades donde las economías son débiles, son descontroladas, donde prevalece el sector informal más que el sector formal, y ese es el caso de El Salvador también. Resulta que la economía informal da lugar, pues, a procesos anómalos, como la especulación. Y lamentablemente a nivel de Estado no hay control. Y si lo hay, pues no es un control real, no es un control que vaya de raíz a combatir los problemas del alza de los precios de medida
los alimentos. De tal manera, pues, que es bien complicado porque nuestra economía es mayoritariamente informal. A esto no es complicado, repito. De cada 10 salvadoreños, 7 están en informalidad, solo 3 están en el sector formal. Entonces, estamos hablando, pues, de una proporción bastante considerable en donde la informalidad es mayor que la formalidad. Entonces, la especulación puede desarrollarse sin mayores controles. Es un tema que viene a alborotar la situación de las y los salvadoreños. La invitación es a luchar contra la especulación para beneficiar a la gente, indicó el representante de la FAO la semana pasada en El Salvador. Su nombre es Diego Recalde. El precio de los alimentos comenzó a subir en el 2020 por la pandemia, pero se exacerbó en el 2021 cuando estalló la crisis logística. Ocurre, pues, que también el encerramiento económico o cuarentena obligatoria a nivel mundial, esto provocó una crisis logística. ¿A qué nos referimos con esto de crisis logística? Que a nivel mundial se escasearon los contenedores por medio de los cuales se transportaban mercancías de mucha importancia como los alimentos. Se escasearon, no habían contenedores que permitieran embarcar cantidades inmensas de alimentos. Entonces escasearon, lo que provocó también el alza de los precios de embarque. Se esperaba que este 2022 se diera, pero sufrió un revés por la invasión rusa en Ucrania. Aquí también ya se pone en contexto una variable muy importante como es la guerra en Ucrania. Y aquí, bueno, los cereales provienen de una cantidad muy importante de cereales provienen de esa zona. De esa zona, y no solo de esa zona, sino que también los fertilizantes provienen de esa zona. Por lo tanto, está afectando grandemente la lógica de revista que lleva ese fenómeno de la guerra en Ucrania. Hay que tomarlo muy en cuenta porque es también un factor que está incidiendo en esta inflación que se está viviendo a nivel mundial. La crisis internacional hace lo suyo, pero el gobierno salvadoreño también ha señalado que el disparo en los precios se debe a la especulación del mercado. A mí me llama la atención porque el gobierno salvadoreño no siempre es consciente de la especulación del mercado. Siempre toma distancia cuando hay señalamientos de especulación del mercado. Ahora, como gobierno, deberían de tomar medidas efectivas, urgentes, contra la especulación. La queja también viene de los productores que quienes reclaman al gobierno mayor vigilancia del mercado. Repito, aquí es donde nosotros debemos de poner el dedo en el renglón, o sea, aquí, que es el gobierno el llamado a promulgar medidas para controlar esa especulación. Claro, digamos, la narrativa ciudadana es muy importante también. Repito, como decíamos anteriormente, hay una seguridad alimentaria, pero una seguridad alimentaria que es un tanto ficticia. Ficticia en el sentido de que si bien es cierto, hay abundante
hay abundantes productos, tanto en los supers como en los mercados, pero no hay dinero. No hay dinero. O si hay dinero, se compran menos productos, menos alimentos con el dinero que se ocupa. Y si hay que comprar la misma cantidad y calidad, hay que gastar más. Gastar más con esta situación a la que la mayoría de las familias salvadoreñas no está en la disposición. Así que hay también aquí pues algo que el gobierno debería de tomar cartas en el asunto. También la Mesa por la Soberanía Alimentaria han explicado que el precio de los granos básicos se disparó este 2022 bajo el argumento del incremento de los insumos, o sea, de los fertilizantes que se utilizan para cultivar. Pero en realidad los proveedores comercializan el grano producido el año pasado, cuando no estaban tan caros. Aquí también hay un problema, porque en realidad pues también no solo los que venden los cereales o los alimentos, sino que también los que se encargan de vender fertilizantes también especulan, forman parte de esa especulación. Porque tienen dotaciones de insumos que compraron en otro momento a determinados precios, o sea, en precios bajos, y hoy los están vendiendo carísimos. O sea que en la cadena de especulación también ellos se suman. Un llamado a no dejar a nadie atrás. Este es el llamado que a mi modo de ver o a nuestro modo de ver aquí en sociología es de retomarlo. Recalde, o sea, es el representante de la FAO en El Salvador, aseguró que a pesar del incremento de los insumos agrícolas, el precio de los alimentos ha venido a la baja en los últimos 6 meses. Ojo con eso. En realidad, a nivel mundial, ya se está registrando una baja en los precios de los alimentos. Pero ocurre que en El Salvador, con esta forma anómala de proceder como es la especulación, esto no se está configurando en una realidad palpable. La previsión de la FAO, por lo que vemos de estadísticas globales, es que los precios comienzan a bajar. Esto nos debe de llamar la atención desde la sociología, porque ya hay indicios de que los precios en el mercado deben de ir bajando. Pero si usted va en estos momentos al mercado central en estos momentos, el precio de frijol está a 1.50. El que hace 2 o 3 meses estaba a dólar. Está a 1.50 de dólar y hace 2 meses estaba a $1. Y eso se lo digo yo porque yo también lo compré así. Entonces, en El Salvador se da una situación bien preocupante porque a nivel mundial ya se registra una baja en los precios, pero en El Salvador no. Increíble. ¿Por qué? Y lo que yo les argumentaba la semana pasada, el problema de que no hay una ley de alimentos. No hay una ley de alimentos que garantice en verdad una seguridad alimentaria real, pero también a la misma vez una soberanía alimentaria. Entonces estamos en el peor de los mundos. Y por eso es que registramos esa no baja de los alimentos en el mercado. El señor Recalde, ¿sí? Todavía
señaló en este día, el Día Mundial de la Alimentación, el llamado de no dejar a nadie atrás en un momento tan crítico a nivel mundial. ¿Qué significa eso de no dejar a nadie atrás? Bueno, que si bien es cierto, muchos dentro de la lógica del sistema agroalimentario, vamos a encontrar distintos sujetos, consumidores, productores, y también no solo productores y consumidores, sino que también los que comercian con esos productos. Y ocurre pues que los mayores beneficiados son los que comercian con los alimentos. Entonces, dejando atrás a los productores directos y a los consumidores directos, que somos ustedes y yo, y todo el mundo. El representante recomendó a las personas comprar directamente de los productores en los mercados de circuito corto, donde los salvadoreños pueden conseguir alimentos más frescos a precios más bajos y se benefician los agricultores. Este sería como un modo, un proceder beneficioso, porque sería como irles a comprar a los que producen los alimentos directamente a precios más módicos, a precios más baratos. En esto de los mercados de circuito corto, en algunos lugares del país tenemos conocimiento de que sí funcionan, pero no en todo el país. Pero ahí se recomienda que también esta sería como un mecanismo por medio del cual se pueden lograr mejores precios para nosotros los consumidores y también para los productores, pero no es algo generalizado. La FAO recalcó la necesidad de transformar los sistemas agroalimentarios, donde es necesario que sean inclusivos, eficientes y sostenibles para combatir la pobreza y desigualdad. Esto último, esta idea de la FAO es la que nosotros estábamos sosteniendo la semana pasada, cuando hablamos pues del sistema agroalimentario salvadoreño, que necesita pues de que sea transformado. Porque hoy por hoy, pues, los únicos beneficiarios son los grupos que están vinculados con la importación y comercio de alimentos y que son los que están logrando ganancias altísimas. El Salvador tiene un gran potencial para conseguir un futuro más equitativo y próspero, señaló el representante de la FAO en El Salvador. Aquí vemos pues una imagen donde se ve pues que hay productos disponibles en el mercado. Como ustedes pueden ver, es un puesto en el mercado, no es en el súper. Bueno, aunado a la especulación, también tenemos un problema estructural, o sea, de larga data, también el cual no podemos soslayar, no podemos ignorar, como es la endemia del hambre. No es pandemia, sino que es una endemia. Entonces, pues, es preocupante que en un mundo donde se dice que hay alimentos como nunca antes, haya seres humanos, millones de seres humanos, aproximadamente de 800 a 1.000 millones de seres humanos, en este momento, en pleno siglo XXI, que también sufren hambre. 1.000 millones. 1.000 millones. Es una vergüenza para todos nosotros que hayan 1.000 millones todavía de seres humanos en el planeta que sufren hambre. El Día Mundial de la Alimentación no debe ser únicamente un recordatorio de lo importante que es alimentarnos de forma correcta,
mediante la ingesta de una dieta sana y equilibrada, sino que también debe ser un llamado de atención para que se logre garantizar la seguridad alimentaria para todos los habitantes de la Tierra. A día de hoy, miles de millones de personas, especialmente los niños, mujeres y ancianos, que habitan las zonas más vulnerables y que representan casi el 40% de la humanidad, no se pueden permitir el acceso a una dieta saludable. Como ven, es el 40%. O sea que es un porcentaje importante de la población mundial que tiene problemas para alimentarse. El hambre sigue ganando terreno y con él las enfermedades asociadas como la obesidad y la desnutrición. Llama la atención al identificar las enfermedades que acompañan al hambre. Y es la obesidad y la desnutrición. Ocurre pues que muchas veces el hambre se sacia consumiendo alimentos abundantes, por ejemplo, solo en carbohidratos. Es el caso de las pastas, etcétera, etcétera. Y que provoca obesidad. Pero también, a la par de ese fenómeno o enfermedad, desnutrición. Entonces, obviamente es muy importante que tomemos en cuenta desde la sociología esto, porque son personas que comen, pero no comen saludable, no comen alimentos nutritivos. Entonces vamos a ver pues que padecen hambre y los va a ver gorditos o desnutrición. El golpe bajo de la pandemia. Como si esto no fuera suficiente, el impacto económico que ha tenido la incidencia del COVID-19 solo ha servido para empeorar la situación. La pandemia hizo que cientos de miles de personas se hayan visto desprovistas de fuentes de alimentos seguros, ya que por diferentes circunstancias no pueden acceder a la comida. Recordemos lo que configuró la cuarentena domiciliar obligatoria, que la gente no pudo salir a trabajar, no pudo asistir a sus trabajos por estar confinados en sus casas, en sus hogares. Eso trajo como consecuencia que muchos perdieran sus empleos. Y la gente, por ejemplo, los del sector informal, que su trabajo es la rebusca, no hayan podido también satisfacer sus necesidades alimenticias. Y el gobierno, pues, por su parte, quiso suplir eso con esos paquetes alimenticios. Pero ya todos sabemos aquí en El Salvador la composición de esos alimentos. Eran alimentos, pues, que solamente ellos llenaban el estómago, no alimentaban. Bien, a ellos debe sumarse el hecho de que la manera en la que se producen, procesan y consumen los alimentos es una grave fuente de desperdicio, todo lo cual resulta devastador para el medio ambiente y los recursos del planeta. Gastamos millones y derrochamos gran parte de lo que empleamos. Hay una paradoja aquí identificada, de que en eso de producir, consumir y distribuir alimentos, se desperdician dichos alimentos. Hay una fuente de desperdicio y todo pues resulta ser devastador del medio ambiente también, y eso también se resiente también. Nuestras acciones determinarán el futuro. Esto es claro. Como cada año, el Día Mundial de la Alimentación tiene un lema.
Este año fue alimentos seguros ahora para un futuro saludable. Una frase que expresa con claridad lo necesario que es que cambiemos nuestra forma de producir y consumir y comencemos a hacerlo de forma sostenible y responsable si queremos que haya un futuro para las nuevas generaciones. Los países han asumido varios compromisos bastante ambiciosos con el fin de transformar la manera en la que se consumen los alimentos, haciendo que los más saludables resulten asequibles, informando claramente de las desventajas de la comida basura, los azúcares, etc. O interviniendo para que los sistemas productivos resulten más eficientes en todas sus etapas. Pero de nada sirve que los gobiernos se comprometan a cumplir ciertas metas si sus ciudadanos no colaboran. Resulta que este llamado tiene mucho que ver también con nosotros, como consumidores. Pero la cuestión es que hay una gran irresponsabilidad de parte nuestra, también en el modo de cómo consumir. Pero eso tiene que ver mucho, como lo vimos en la clase, en el tema, problema del impacto del COVID en la cultura. Ocurre pues que también la cultura tiene mucho que ver en este modo de cómo nosotros consumimos los alimentos. En este Día Mundial de la Alimentación, es fundamental que cada persona sea consciente del rol que cumple en el contexto mundial y de que cada alimento desperdiciado podría haber saciado el hambre de otro ser humano. Aquí en la hondura de este llamado se hace pues una exhortación a la solidaridad. A la solidaridad. Implicaciones socioculturales en la alimentación. Aquí vamos a ver más puntual así, el problema. Antes de conocer el valor nutritivo de los alimentos, las personas acceden a un universo sensorial en el que se han desarrollado determinados patrones culturales alimentarios que condicionan sus hábitos. Aquí lo que estábamos diciendo. Cómo la cultura ha posibilitado que nosotros desarrollemos una relación entre nosotros y la realidad, en la cual pues modos de proceder, modos de consumir, modos de pensar, sentir y actuar en cuanto a la alimentación inciden grandemente en el tipo o en el cómo nosotros satisfacemos la alimentación. Claro, nosotros podríamos, como humanidad o como sociedad, comer, ¿sí? Satisfacer la comida, la necesidad de alimentarnos, pero este planteamiento, esta idea, está señalando en ese cómo nosotros consumimos. Y vamos a ver que no es nada saludable de cómo comemos. Somos culturas en donde las frituras abundan. Y es quizás el modo más común de consumir los alimentos. Las llamadas frituras. Afortunadamente, las prácticas alimentarias son dinámicas y suelen cambiar en la medida en que las personas se ven obligadas a modificar sus estilos de vida, ya sea por salud, por la economía y la educación, cultura en alimentación. Detengámonos aquí, en esto último. Cuando se habla que la gente cambia también. Cambia sus hábitos alimenticios. ¿Por qué? Porque ocurre que se ven obligadas por razones de salud a cambiar ese modo de alimentarse. Y es ahí donde yo considero, o a la asignatura de sociología considera que ustedes
como nutricionistas tienen un rol muy importante, porque por salud la gente cambia, puede cambiar y está obligada a cambiar si quiere vivir. Entonces ahí ustedes tienen un rol muy importante en cuanto a dar su aporte científico en el cómo organizar saludablemente la alimentación de los pueblos o del pueblo salvadoreño en este caso. Ocurre que también puede cambiar los hábitos de alimenticios también por la economía. Pero la economía es cuando la economía incide en el cambio de cómo nos alimentamos, no es un cambio para, muchas veces no es para bien, ¿va? Porque, por ejemplo, la vez pasada yo les comenté de cómo mucha gente está con esto de la alimentación, está optando por comprar productos o alimentos altamente procesados. ¿Y cuáles son esos alimentos altamente procesados? Me refiero, por ejemplo, a los famosos embutidos. Los embutidos son alimentos Los jugos, ¿Perdón? los juguitos, las sodas, todos esos son También. procesados. Sí, pero los embutidos es como el alimento alternativo para muchas familias, por ejemplo, para la carne blanca de pollo e incluso para la carne roja, porque está bien cara. Entonces compran los embutidos y ahí como una alternativa, porque están bien caros las otras carnes, entonces optan por los embutidos. Y bien sabemos que los embutidos pues son productos altamente procesados y que contienen sal y grasa. Y no son saludables. Pero, por ejemplo, una madre que no tiene empleo, no tiene ingresos, compra su paquete de salchicha y unos 4 huevos. Y le hace a sus 3, 4 hijos, hasta 5. De ahí como que resuelve en cantidad, más no en calidad. La educación obviamente tiene mucho que ver también en los cambios de las pautas alimenticias. Entonces aquí ustedes están como adscritos en cuanto a lo que la salud puede aportar en una alimentación de un país, de una sociedad, en el sector salud. Tómenlo muy en cuenta, por favor. El patrimonio cultural alimentario se obtiene desde el nacimiento en un lugar determinado y relacionado con una sociedad concreta. Ojo, nosotros todos y todas, en una sociedad históricamente determinada como la salvadoreña, compartimos también un patrimonio cultural alimentario. Todos. Por ejemplo, las tortillas, el arroz, los frijoles, las pupusas. ¿Sí? Y entonces es porque desde que nosotros nacemos, al menos yo, ustedes también, pues, desde que tienen razón, se han dado cuenta que, por ejemplo, en la dieta alimenticia salvadoreña, las tortillas es recurrente su consumo, porque ustedes han nacido en una sociedad concreta, con una cultura también configurada concretamente. ¿Sí? Y por lo tanto hay relaciones, porque acordémonos que para nosotros en sociología, la alimentación es una relación, es una acción, es un hecho social. Y esto desde el principio, al menos desde que yo retomé el curso con ustedes, se los planteé en su momento, de que la alimentación como relación, solo si la vemos como relación, vamos a poder hablar de una sociología de la alimentación. Y también, si la vemos como una acción también, como un hecho.
Imagínense cuando nosotros hablábamos, cuando la alimentación es un hecho, entendido sociológicamente, en un hecho social como aquel que es exterior a nuestra conciencia, pero que incide grandemente en el día a día sobre nuestra conciencia. Todos y todas acá, a esta altura del día, hemos comido, nos hemos alimentado, todos y todas. Yo me atrevo a decir sin temor a equivocarme. Entonces es algo que está siempre en el día a día, en la cotidianidad. Por lo tanto, esto es válido cuando hablamos de que hay un lugar determinado y relacionado con una sociedad. El hecho de la alimentación o el hecho alimentario. Pero los comportamientos alimentarios se mueven en un marco de referencia, beneficiándose del patrimonio biológico y cultural y, por supuesto, sometidos a presiones externas tales como las técnicas de producción, elaboración y conservación, las técnicas de marketing social y de consumo, las posibilidades de comunicación y transporte, la actitud hacia los alimentos, la imagen corporal que responda a los cánones estéticos de la moda. Hoy está también muy difundido eso de mantenerse en línea, mantener la línea. Hay gente muy preocupada también por mantenerse en la línea o mantenerse en línea. Hacen ejercicio, van al gym, ¿sí? O en sus casas, mucha gente compra sus máquinas elípticas, sus bicicletas estacionarias, etcétera, etcétera. Entonces hay como también digamos que hay imaginarios colectivos compartidos, pero también están los, digamos, el código culinario que prescribe formas de preparación y consumo, las prohibiciones, tabúes y mitos, la disponibilidad de recursos como el dinero también, el tiempo, la habilidad personal y los factores no racionales en la elección. Ocurre que en la alimentación hay tabúes, hay mitos también muy arraigados. Y ustedes que se van a dedicar a la nutrición en forma científica, van a tener que conocer en una forma más protagónica esos tabúes y mitos. En la civilización occidental se dan desequilibrios en la dieta por exceso, y en otras zonas del planeta se da el fenómeno contrario, desequilibrio en la alimentación por defecto. Alimentación por defecto. ¿Qué quiere decir eso? Mientras hay zonas del planeta en donde hay todo un consumo. ¿Sí, Natalia Oliva? ¿Dónde piensa usted que se ¿Perdón? respeta? ¿Dónde cree usted que se respeta formalmente la alimentación balanceada, por decirlo así? ¿En qué país? No se Bueno, escucha. generalmente los países occidentales desarrollados, Natalia, hay una preocupación, al menos más real de cómo fomentar el respeto a una dieta saludable, a una alimentación saludable. Tengo entendido, y esto ustedes lo pueden escudriñar en internet, que por ejemplo los países europeos, como los nórdicos, por ejemplo, esa gente tiene, incluso invierten en educación mucho para que su población no caiga en los vicios alimenticios.
alimenticia. Entonces, hay datos de los cuales los países desarrollados, como los países europeos del norte de Europa, que tienen grandes leyes, ojo, leyes. Tienen leyes que posibilitan que haya equilibrios, como los que estamos aquí nosotros señalando, en el consumo de los alimentos. No así en países como los nuestros, que somos países subdesarrollados. Ahí sí, yo soy claro, yo no ando diciendo que somos país en vías de desarrollo, porque ya ese término en vías de desarrollo ya casi va a tener, casi 100 años va a tener ese término. Pues. Y resulta que ese en vías de desarrollo se ha vuelto una cantaleta, porque lo que menos nosotros estamos hoy en día fomentando es el desarrollo, sino que es todo lo contrario, un subdesarrollo. Entonces yo lo que te podría decir es que los países occidentales desarrollados tienen preocupación, tienen mucha preocupación por su población para que no caiga en la obesidad. El caso de los Estados Unidos, por ejemplo. ¿Saben cuántos obesos hay en Estados Unidos? Hay 40 millones de obesos. 40 millones, mira, eso es una población grande, grandísima de obesos en los Estados Unidos. O sea que hay poblaciones inmensas padeciendo obesidad. Los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos está teniendo también problemas con eso que tú estás señalando, pero está tomando medidas urgentes. Medidas urgentes. Ahora bien, los países que yo te estoy comentando, por ejemplo, los países nórdicos de Europa, esos ya tienen muchos años de haber logrado que su población tenga mayor educación en su alimentación. Los Estados Unidos ahorita tienen un problema muy serio, pero muchos se lo adjudican a que la migración de mucha población también, y que llevan sus costumbres alimentarias, y que se ha difundido la obesidad grandemente, más que todo en la población infantil. Entonces, eso es lo que yo te podría comentar, compañero. Bueno, pero sigamos con esto. Con esto, hay una larga lista de mitos, creencias en torno a la alimentación que deben ser conocidas para poder modificar hábitos. A modo de ejemplo, se pueden citar, por ejemplo, sobrevalorar los caldos cuando estos apenas llevan proteína, ya que estas por el calor se coagulan y se quedan en la carne hervida. Considerar que el alcohol abre el apetito también, cuando en realidad sus efectos perjudiciales superan con mucho su aporte nutricional. Sobreestimar el valor nutritivo de determinados productos como la soja, el polen, las algas, cuando en gran parte se consumen por moda y sus nutrientes se pueden encontrar en otros productos. Considerar que los productos congelados tienen menos valor nutritivo que los frescos, cuando en realidad tienen el mismo pensar que los niños y los ancianos deben comer sobre todo carne y pescado, cuando realmente se debe comer de todo y a todas las edades. La creencia de que no es igual tomar queso que leche, cuando en realidad tienen valores nutritivos similares y se deben alternar. Pensar que el huevo en crudo alimenta más que el huevo cocido, cuando realmente es lo contrario. Estos son como costumbres, estos son como procederes de cómo se alimenta, pero son mal enfocados.
mal enfocado. Yo, por ejemplo, en El Salvador, en nuestra sociedad, vemos cómo la gente privilegia los caldos. ¿Se han fijado? Privilegia los caldos como aquellos que tienen un gran valor alimenticio. Y ustedes, pues, que son nutricionistas, pueden rebatir, pueden refutar todo eso. Porque en verdad, por ejemplo, donde en verdad se quedan los valores nutritivos es en la carne. Cuando se habla, pues, de un caldo de carne. Entonces, estos hábitos deben de ser modificados. Deben de ser modificados para ir superando todos esos desequilibrios. Todos esos desequilibrios. Bien. Aquí están los factores determinantes de la alimentación. Ojo, determinantes. Fíjense que aquí hay que tener cuidado porque ustedes pueden encontrar factores condicionantes. Pero aquí estamos hablando de factores determinantes. Determinantes de la alimentación. Que no es lo mismo que condicionantes. Condicionantes, o sea que se refiere más que todo a que aportan la condición para alimentarse, cuando son factores condicionantes. O sea, basta que existan como condición material y ser consumido. Ese es cuando son factores condicionantes. Pero aquí es otro nivel de incidencia. Porque hablamos de factores determinantes, o sea, lo que ya en una forma real, sustantiva, profunda, inciden grandemente en los niveles de nutrición. Entonces, es más importante, pues, hablar de factores determinantes. Los factores son los medios que establecen o rigen las formas de alimentación de una persona, región, ciudad. Los cuales son, y aquí está el pliego de factores determinantes. Están los sociales, están los culturales, están los políticos. Les puede parecer incluso a cualquiera raro eso, políticos. Claro que es también. Los económicos. Los medios de comunicación también inciden grandemente en la alimentación. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en la trampa de que porque digamos, hay un trasiego de ideas difundidas por los medios de comunicación a consumir ciertos alimentos? Y es por medio de los medios de comunicación es que uno cae, pues, en situaciones de consumo y precisamente incididos por ello. En los tecnológicos no digamos. Recordemos que existe la ingeniería, hay una carrera nueva. Hay una disciplina nueva en las ingenierías y se llama ingeniería en alimentos. No sé si ustedes ya lo sabían, me imagino que sí. Mi hermana es ingeniera en alimentos. ¿Verdad? Entonces, usted le puede preguntar a su hermana y entonces ella le va a decir, mira, hoy existen estos alimentos. Por ejemplo, usted le puede hacer preguntas, por ejemplo, con eso de los alimentos, por ejemplo, todos esos que se consumen deshidratados. Por ejemplo, la deshidratación de los alimentos es como un gran invento que hubo o que ha habido en la tecnología de los alimentos. Los alimentos deshidratados. ¿Ya le ha comentado ella sobre esos alimentos? Poco. Ella trabaja ahorita en el área de, bueno,
En Petit, jugo Petit. Ah, bueno. Y sí, siempre nos dice, eso tiene azúcar No, increíblemente. La sería, Pepsi y todo eso. ajá, claro. Una sugerencia, y tal vez nos comenta, ya no, de eso que Sí, dígame. tal vez ella le puede comentar eso de los alimentos, los llamados alimentos deshidratados, que son todas aquellas semillas o aquellos polvos que, que se les ha extraído el agua para que se conserven, ¿va? Y no se arruinen. Pero cuando usted los consume, les aumenta agua. Es el caso de las sopas. Entonces, ese es un gran invento de la tecnología en alimentos o de la ingeniería también, como usted dice. Y ella le puede comentar, yo me imagino que le podría comentar eso, le podría explicar. Y entonces, vamos a ver digamos, en los súper, por ejemplo, vamos a encontrar una gran gama de alimentos, creados por una tecnología en alimentos y también de una ingeniería en alimentos. Bien, ¿cuáles son los determinantes o los factores determinantes sociales? ¿Alguien habló? ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? No, va. Por ejemplo, ¿cuáles son los determinantes sociales? Natalia Oliva, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? O Esther Gómez, pues, ¿me podría leer esta diapo? Sí, ahorita. Solo Por se va a ir un favor. poco de ruido de niños porque estoy en la escuela de taekwondo de mi hijo. Ahorita. Bueno. El factor social influye en la alimentación principalmente en la forma en la que las personas interactúan con otras. El físico, dice. Ajá. Los sociales, como la clase social a la que pertenecen los estilos de vida de la sociedad provenientes de unos determinados valores que a su vez se plasman en normas y en conductas. Los ambientales, como el cuidado y el respeto a no de la naturaleza, como el cuidado y el respeto o no de la naturaleza, del medio ambiente, tanto próximo como lejano, referente a la limpieza, polución, contaminación, los incendios, la tala de bosques, los alimenticios manifestados en las costumbres y en los hábitos de alimentación, tanto personal, familiar como social, la cultura gastronómica, la moda de adelgazamiento, la anorexia, el hambre, la pobreza, los medios de comunicación social y la publicidad. Muchas gracias. Entonces, los determinantes sociales de la alimentación son complejos. Configuran toda una cadena de procesos, toda una cadena de factores. Increíble, increíble. Por ejemplo, lo que leyó la compañera, están vinculados inmediatamente, por ejemplo, cómo nosotros nos relacionamos con los demás en el día a día, por ejemplo. Allí hay mucho que ver de cómo nosotros nos alimentamos también. Por ejemplo, como ustedes llegan a la universidad, les agarra la tarde, les agarra el almuerzo ahí en la universidad y entonces pues relacionándose ustedes con sus compañeros y compañeras. A veces no comemos leche al almuerzo. ¿Cómo fue, Natalia? No te escuché bien. A veces no comemos ni el almuerzo ni el desayuno. Vaya, pero
deben de ser determinantes sociales lo que provoca eso, Natalia. No, Y- sí, claro. ¿Verdad? Por el mismo trabajo y las Por el entregas mismo de la trabajo. vida. Pero ocurre que también puede, y por favor no me lo tomen a mal, ¿va? Podría ser de que puede que no andan dinero. Podría ser. ¿O no crees? Pero es que aquí se leyó la pobreza, ¿va? La escasez, ¿va? Todo ese es un determinante social para la alimentación. Miren, yo les voy a comentar algo. Yo estudié en la Universidad de El Salvador. La universidad pública, la única universidad pública en El Salvador. Y porque no andábamos dinero y nos agarraba el mediodía en la universidad, ¿saben lo que almorzaban? Mangos, porque en la universidad abundan los palos de mangos. Ojo con eso. Mangos eran el almuerzo. Entonces, había pues todo un factor social que determinaba la necesidad. No andábamos solo para lo del fútbol. Íbamos a estudiar solo con lo del bus. Ojo con eso. Esa es una condición. Ese es un determinante. Es un determinante social para la alimentación. Entonces, bajábamos el montón de mangos en los abundantes árboles de mango que hay ahí en esa zona donde está la universidad. Pero están los determinantes culturales. Sí, Esther Gómez. Por eso agregaron a las escuelas públicas lo del vaso de leche, porque muchos niños hasta la fecha van sin comer a las escuelas a estudiar. De hecho, acá por donde vivo actualmente, hay un colegio que, bueno, es colegio, pero es de está el hogar y está el colegio. Ahí a los niños les dan el alimento, el almuerzo y les dan refrigerio y todo. Pero ellos entran justo a las 12 a almorzar al colegio. Ok. Por personas de escasos recursos de la zona. Correcto. O sea que el problema de la pobreza también es un determinante social. Determinante social. Yo supe hace unas semanas de que en las escuelas públicas ya no se les está dando a los niños el vaso de leche diario, sino que se les está dando como 2 o 3 veces a la semana. Este gobierno se los ha quitado. Entonces, como también, sí, Natalia Oliva. Bueno, yo conocí varias personas que también son lo mismo como usted decía, por los hechos sociales, tanto de los cafés, tenían como también en el instituto, tenían ¿cómo se llama? Un chance donde usted pudiera a comer, ya sea frijoles, atolo, lo que sea, ¿verdad? Entonces, personalmente yo nunca requerí de esto, gracias a Dios, pero igual tenía unos compañeros que sí tenían la necesidad, pero por el mismo estereotipo de asco, que toda la comida estaba sucia, que les tocaba las cucas, por decirlo así. Correcto. No tenían como esta confianza, por decirlo así, de ir a comer, aunque se estuviera muriendo de hambre. Yo sinceramente también tuve como un sobrenombre en el colegio, porque a mí no, o sea, en el instituto, porque no comía frijoles. No me gustan los frijoles, pero si los como, pues, o sea, no, por lo mismo, de que, o sea, tampoco estoy diciendo que no como huevos, frijoles ni nada, sino que no se me daba, porque tengo en mi casa, entonces,
Y nuevamente no tenía la oportunidad, no tenía como para ir a quitarle a los que no podían, pues, pero sí querían. Y Ajá, así. correcto. Muchas gracias por tu testimonio, Natalia. Los testimonios como el de Natalia también son muy recurrentes en nuestra sociedad, porque nuevamente el testimonio de Natalia nos reafirma. Fíjense bien lo que les voy a decir. Desde la Cátedra de Sociología nosotros podemos reafirmar esta tarde de que nuestra población en general, tiene grandes dificultades para cumplir la alimentación en una forma plena. Grandes dificultades. Muchos sectores ahorita están teniendo problemas para alimentarse. Claro, no se ha llegado a una hambruna, pero como somos sociedades bien reactivas, ¿verdad?, que esperamos que ocurran las desgracias, los desastres, para poder reaccionar, ¿verdad? Lamentablemente así somos. Entonces, pero sí, el testimonio de la compañera es fehaciente. Le agradezco, compañera, por haberlo compartido. Pero sigamos con esto de los determinantes de la alimentación. En la cultura también vamos a encontrar esos determinantes. ¿Cuáles son los culturales? Los factores sociales y culturales tienen una influencia muy grande sobre lo que come la gente. Cómo preparan sus alimentos, sus prácticas alimentarias y los alimentos que prefiere. Ahí está la cultura también. La cultura, como la logramos percibir en nuestra cátedra de sociología, esa cultura como aquella plataforma básica de vida. La cultura como una plataforma en donde el lugar, el nivel humano en donde se dan decisiones, se dan relaciones que inciden grandemente en la vida colectiva e individual. Aquí lo que estamos nosotros señalando es cómo preparan sus alimentos. Ya no es el problema de qué comen, sino que cómo lo preparan. Porque en realidad todos los seres humanos, nosotros compartimos el qué comer. Todos comemos, digamos, satisfacemos algo que comer. Eso lo satisfacen los que viven en Europa, los que viven en África y lo que vivimos nosotros aquí en esta parte del planeta. ¿Qué comer? Nosotros tenemos que comer. Ahora, donde nos diferenciamos grandemente va a ser en el cómo. Y ahí es donde la cultura incide grandemente. Yo les compartí cuando estuvimos viendo la cultura, la incidencia del COVID en lo cultural, les compartí una definición genérica de lo que es cultura. Y resulta que una definición genérica de cultura es todo lo que los seres humanos hacen, pero también cómo lo hacen. Porque el qué hacen, todos lo compartimos, todos los seres humanos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para podernos alimentar? Eso todos lo hacemos. Ahora, donde nos vamos a distinguir, donde nos vamos a diferenciar es en el cómo. Y yo les comenté hace unos minutos que, por ejemplo, los fritos de los alimentos tienen mucho que ver en ese cómo. Pero ocurre que, por ejemplo, usted por razones de salud ha tenido que cambiar ese cómo, y entonces de la fritura se ha tenido que pasar a los salcochados o asados. Entonces, eso tiene que ver con el cómo. Entonces, ahí estamos hablando ya de la cultura.
Las prácticas alimentarias, ¿va? También, ¿va? El comer en la calle, tener la costumbre de comer, de tener aquella disposición de comprar alimentos en la calle. Increíble, pero así hay personas. Yo no sé si usted es de esas personas, me imagino que ella no va. Como nutricionista, o de vez en cuando, compran algo en la calle. ¿Okay? Por ejemplo, la fruta, pero esa es una práctica alimentaria. Mala o buena, ese es otro punto, pero es una práctica alimentaria. Es una práctica alimentaria. El comer pupusa los fines de semana es una práctica alimentaria, aunque ahora las pupusas se comen todos los días como dieta, la dieta posible, una dieta de todos los salvadoreños y salvadoreñas. Imagínense que yo una vez iba pasando a pie por una maquila en esta área de San Marcos. Iba pasando a pie a la hora del almuerzo. Y las trabajadoras y trabajadores estaban en las cunetas de la calle comiendo. ¿Y saben lo que estaban comiendo? Pupusa. Pupusa. En el almuerzo. En el almuerzo. Entonces, es una práctica alimentaria dañina. Bueno. Entonces, ahí tiene mucho que ver la influencia o la determinación cultural de cómo come la gente. Políticos, o sea, los determinantes políticos. Esther Gómez, ¿me podría leer esta diapositiva? Claro. Políticos. La política se refiere a los procesos sociales que determinan la asignación de beneficios y cargos a través de grupos e intereses sociales. Las razones políticas efectivas son creadas analizando cómo las diferentes políticas pueden distribuir o ser percibidas como que distribuyen apreciados beneficios y cargas entre grupos e intereses influyentes. Estos grupos e intereses pueden existir en el ámbito nacional e internacional, dentro de organizaciones y dentro de comunidades. Las estrategias políticas efectivas se crean analizando los procesos y contextos sociales actuales que moldean la formación, implementación y evaluación de políticas específicas. Muchas gracias. Bien. Es algo complicado esto. Los determinantes políticos. Porque tiene mucho que ver con la asignación, supuestamente, de beneficios a la población de un país, a la población de una sociedad, por parte, precisamente, de los que gobiernan un país. En este caso, pues, los políticos, ya sean los diputados de la Asamblea Legislativa, el presidente de la República, el sistema judicial que legisla en favor de un bienestar común, como sería la alimentación. Entonces, viene de parte de ellos. Viene de parte de ellos. Entonces, son asignaciones y como decisiones políticas. O sea, ocurre pues que la alimentación tiene una alimentación política. A eso queremos llegar. Ahí tiene una dimensión política y por lo tanto una explicación política. Estuvimos hablando, por ejemplo, cómo el gobierno salvadoreño reparte, por ejemplo, alimentos. Alimentos, por ejemplo, durante la pandemia estuvo repartiendo alimentos. Entonces el gobierno puso en práctica una determinación política de la alimentación. ¿Y cómo se llama esa política? ¿Sí? Distribución de alimentos.
en casos de crisis. Viene a ser como una política pública, la distribución de alimentos. Los $300 también, los famosos $300, se convirtió en un determinante político para poder enfrentar los problemas de alimentación. Por ejemplo, lo que la interpretación que estuve haciendo o lo que estuvimos comentando sobre lo que hizo la FAO. El representante de la FAO en El Salvador, su intervención, la intervención que hizo en el Día Mundial de la Alimentación, todo lo que dijo. Todos esos planteamientos que también él compartió tienen mucho que ver con esos determinantes políticas o políticos de la alimentación. Obviamente, estos pueden ser de carácter nacional, pero también internacional. Entonces, van encaminadas a hacer como medidas, leyes. Aquí, por ejemplo, un determinante político sería que hubiera una ley de alimentos. Y no lo hay. No la hay. Entonces, de nuevo, pues ponemos en boga, ponemos como el dedo en la llaga de que un determinante político favorable para una alimentación sana en El Salvador sería una ley para la alimentación y la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, que contemple una seguridad alimentaria y una soberanía alimentaria. Repito, estos determinantes políticos no son fáciles de ser, digamos, interpretados. No son fáciles de hacerles una lectura acertada, incluso. Acertada. Aquí hay una dinámica que a nuestro modo de ver es una dinámica dañina, absurda, al menos para un país como El Salvador. Mejor importar que preparar la comida. Factor que influye mediante la distribución de recursos en las regiones del mundo. Y aquí está pues una transnacional de alimentos, una transnacional de la comida, que maneja esta dinámica, este eslogan, la Pizza Hut. Entonces, todos y todas ya se deleitan, ya se han deleitado de ese producto alimenticio, de esa comida. Y entonces vamos a ver pues que influye grandemente en que la gente pues consuma ese platillo, ese plato, como es la pizza. Los determinantes económicos. Bien, el factor principal que influye en la alimentación de una persona: sin dinero el mundo no se mueve y con dinero baila el chango. Esto es tan cierto como que respiramos. Esto es tan cierto como el tamaño de la catedral metropolitana de San Salvador. Es el factor principal que influye en la alimentación de una persona. Sin dinero el mundo no se mueve y con dinero baila el chango. Los económicos reflejados en la capacidad adquisitiva de bienes materiales e inmuebles que satisfagan las necesidades tanto primarias de la persona, alimentación, vestido, vivienda, educación, como secundarias. Ocurre pues que los determinantes económicos vienen a ser como determinantes primarios, porque posibilitan la adquisición material, adquisición material de los alimentos. Ojo con eso. Ojo con eso.
si tenemos un porcentaje de la población con problemas de empleo, ¿cómo no vamos a tener problemas también para la alimentación en nuestros países o en nuestro país? Los medios de comunicación también tienen un factor determinante, configuran un factor determinante en la alimentación. Factor que influye en la alimentación por medio de la promoción de productos para su venta. Lo que hace una semana, cuando veíamos el impacto del COVID en lo cultural, llamaríamos como alienación. ¿Se acuerdan de la alienación? O sea, los medios de comunicación se encargan de crear necesidades incluso alimenticias. Mire, todo, coma esto, etcétera, etcétera. Y quieren seducirnos, no informarnos, porque los medios de comunicación lo mejor que podrían hacer es informar. Pero ocurre que no informan, sino que seducen. No es lo mismo informar que seducir. Pero cuando seduce, aliena. En este interviene la televisión, el internet, las redes sociales, no digamos, como fuentes. Aquí hay unas imágenes, pues, aquí hay unas imágenes concomitantes, aquí hay imágenes a propósito de lo que acabamos de decir. Aquí como dos niños comiendo productos altamente dañinos para su salud y que ya se nota, ya se puede comprobar. Ya se puede comprobar y cómo viendo la televisión se fomentan esos malos hábitos porque hay un determinante que se configura como un verdadero despropósito. No sé, bueno, hasta yo me baño en el chorro de que muchas veces estamos viendo TV y estamos comiendo. ¿Se han fijado ustedes en eso? Increíble. Y viendo la televisión. Pero también viendo la televisión porque nos influye qué comemos o qué comer. O cuando vamos en la carretera, en auto, y vemos las vallas publicitarias, ¿no? Por ejemplo, hoy que me fue a dejar mi esposa a la universidad, por ejemplo, sobre la avenida Jerusalén hay un montón de vallas publicitarias de restaurantes, de comida rápida. Y ahí exponiendo los mejores platos, las mejores comidas creadas por ellos. Y a precios, según ellos, módicos. Según ellos, módicos. Vemos estos niños condenados a la obesidad mórbida, que es terrible. Y aquí vienen también los otros determinantes. Esos determinantes tecnológicos. La tecnología interviene en la alimentación con la modificación y creación de comidas rápidas o instantáneas. Las famosas maruchan, el caldo de pollo, la sopa de pollo, etc. Provocando problemas alimenticios. ¿Va? Ojo con eso. O sea, yo estaba comentando a propósito de una compañera que dice que su hermana es ingeniera en alimentos. Aquí estamos viendo pues que esa tecnología de los alimentos está provocando problemas en vez de solucionarlos. Yo sé que hay también pues todo un aporte de la tecnología en los alimentos. Hay un aporte.
Porque, por ejemplo, eso de que hay, hoy se puede beber leche descremada, por ejemplo. Leche descremada, leche semidescremada, queso descremado, etcétera, etcétera. Ese producto, un producto sano, es un aporte sano, un aporte muy importante de la tecnología en alimentos a ciertos alimentos. Por ejemplo, la leche descremada. Desde hace tiempo resultaba evidente que había que encontrar una alternativa. Menús que fueran fáciles y rápidos de preparar, pero con menos grasa, sodio y aditivos. Ahora, biotecnólogos argentinos afirman que lo lograron. Desarrollaron un método para liofilizar alimentos, o sea, quitarles el agua, que permite prepararlos en un abrir y cerrar de ojos. No necesitan cocción y conservan todos sus nutrientes. O sea que lo que yo les manifesté a la compañera cuando que yo le dije, mire, que le explique qué son los, por ejemplo, los productos deshidratados. O sea que para que no se arruinen, se deshidratan. Para que no, la fecha de vencimiento se alargue la fecha de vencimiento. Porque con agua los productos se pasan, como dicen, su tiempo de consumo es bien limitado. En cambio, si se les despoja del agua, duran más tiempo. Es el caso de las famosas consomés o las famosas sopas. Las famosas sopas. Pero igual, esa es una tecnología en unos alimentos muy importante porque, por ejemplo, hasta dicen que los astronautas llevan comidas, así es como la llevan. Según diversas estimaciones, en América Latina se vende comida al paso por 120 mil millones de dólares anuales. Increíble. Es una industria multi-archimillonaria. Chorizos a la parrilla, tortas o comidas regionales, hamburguesas, etc. Y ese es como la comida rápida más común. Aquí está este planteamiento que desde la sociología debemos de reflexionar. Y es válido porque nuestro país tiene este problema de la alimentación muy arraigado. Es necesario combatir el hambre antes de lograr una alimentación saludable. O son aspectos fundamentales e importantes de un mismo proceso. El reto actual. Yo quisiera que me comentaran este planteamiento. O se logra primero lo uno para poder lograr lo otro, o se pueden, digamos, tratar a la misma vez, en un mismo tiempo. ¿Qué dicen ustedes? Lo voy a repetir, es necesario combatir el hambre antes de lograr una alimentación saludable. O son aspectos fundamentales e importantes de un mismo proceso, el reto actual. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién me podría comentar esto? ¿Se podrían llevar los dos procesos a la misma vez o primero hay que lograr uno para poder configurar el otro? Sería de llevar los dos a la misma vez. Correcto. Porque así se podría ir logrando resolver tanto los problemas del hambre como los problemas que conlleva la alimentación que no es sana, Ahora bien,
cuando el compañero dijo, bueno, se podrían llevar los dos procesos a la misma vez. Es cierto, pero para eso se necesita voluntad, Anicacio, y hasta valentía. Y hasta valentía. Se necesita voluntad política, y aquí hay una determinación política combinada con este planteamiento. Sí, Castro, yo comulgo también contigo. No sé si hay alguna otra compañera que diga lo mismo. Linda Chinchilla, ¿qué piensas tú? Hola, Lick, yo pienso que es esencial hacerlo primero porque sería como erradicar completamente el problema de alimentación. Sí. O sea que tú comulgarías de que hay que combatir primero el hambre. Sí, primero que sí, que todas las personas tengan acceso a una alimentación saludable. Ya, sí. Entiendo. Entonces, igual, son procesos complicados porque imagínense que hubieran todo unos esfuerzos, ingentes esfuerzos en combatir el hambre, Pero ya tenemos problemas de obesidad y de sobrepeso en la sociedad. En las sociedades actuales se tiene ese problema y El Salvador no está exento de eso. Por ejemplo, tenemos problemas de obesidad infantil. En los jóvenes también hay mucha obesidad. E incluso, pues, en la mayoría de la población hay problemas de obesidad. Entonces, pues, sería como algo bien creativo y necesario llevar los dos procesos a la misma vez. Pero repito, David Castro dijo que era necesario llevar los dos procesos a la misma vez. A lo que yo, desde la sociología, lo sugiero. ¿Por qué? Porque sería resolver dos problemas fundamentales. El de la obesidad, por ejemplo, sobrepeso y el hambre. Ahora bien, para eso se necesita voluntad política, seriedad, no digamos, y también honestidad, cosa que es bien escaso hoy en día, ¿no? Datos sorprendentes sobre el hambre en el mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el hambre en el mundo está aumentando. En el 2018, unos 820 millones de personas no tenían alimentos suficientes para comer. Fíjense, en el 2018, frente a los 811 millones del 2017. A esta altura han de ser más, porque con esto de la irrupción de la pandemia en el 2019 y que mucha gente tuvo que irse para sus casas para mermar los efectos de la pandemia, perdieron sus trabajos y no los volvieron a recuperar. Entonces, seguramente que ha aumentado el número de personas, o los millones ha aumentado. La situación más alarmante se produce en África, donde también aumenta el hambre. En la zona oriental de África, más del 30% de la población está subalimentada. Ojo con eso. El aumento se debe a los conflictos, a los desastres naturales ocasionados por el clima y la crisis económica. Sin embargo, el mayor número de personas que padecen hambre en el mundo viven en Asia, donde hay más de 500 millones de personas subalimentadas. Bueno, América Latina no se queda atrás, en realidad también. Las consecuencias del hambre en los niños y niñas son devastadoras. Provoca mortalidad, discapacidad, retraso en el crecimiento, disminución de la capacidad intelectual, problemas de aprendizaje, enfermedades crónicas, cardiovasculares o metabólicas. Es decir, el hambre puede producir secuelas para toda la vida.
Los datos del Programa Mundial de Alimentos sobre la desnutrición infantil son muy ilustrativos de la dramática situación que viven muchos niños y niñas en el mundo. 66 millones de niños y niñas en edad escolar primaria asisten a clases con hambre en países subdesarrollados. La nutrición insuficiente causa el 45% de las muertes de menores de 5 años. También es un problema. Cuando los niños pasan de los 5 años, han librado una gran batalla en contra de las enfermedades y también en contra del hambre. 1 de cada 6 niños y niñas en los países subdesarrollados presentan peso inferior al normal. 1 de cada 4 niños y niñas padece retraso en el crecimiento. Sin embargo, actuar y revertir esta situación está en nuestra mano. Por ejemplo, colaborando para que niños y niñas que sufren desnutrición severa tengan acceso a una alimentación gracias a nuestro kit de nutrición. 5 consejos para acabar con el hambre en el mundo. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible más importante es el número 2, que se refiere al hambre cero. Aunque tal y como hemos visto, el trabajo que queda por hacer para alcanzar ese objetivo es enorme. Todos podemos ayudar. Apoyar la ayuda alimentaria, aunque no solucione el problema en la base, puede reducir sus consecuencias. Puede donar alimentos para causas benéficas impulsadas por las ONG para enviarlos donde más se necesita. Otra es colaborar con la ciencia. La ciencia camina de la mano para luchar contra la desnutrición y estudia tratamientos novedosos que pueden ayudar en casos críticos. Aquí están ustedes involucrados. Fíjense que a mí me llamó la atención un día de estos que llegué a la escuela de nutrición. Ustedes tienen un laboratorio de alimentos, ¿verdad que sí? Sí, pero para el segundo ciclo. Todavía ustedes no están desarrollando procesos de enseñanza-aprendizaje ahí todavía, pero lo van a tener, me imagino. Sí, perdón, el segundo año, el primer ciclo del segundo año. Me voy a entender. Entonces, pero repito, ustedes van a llegar a un nivel en el cual van a tener que desarrollar procesos en los cuales la ciencia pues les va a dar como todos los elementos necesarios y suficientes para hacer aportes desde la ciencia. Otro consejo que se plantea aquí es impulsar la educación. Cuando se potencia el acceso a la educación de los niños y niñas, se da un paso más para alejarlos de la pobreza y por lo tanto del hambre. Colabora con las ONG para que todos los niños y niñas puedan ir a la escuela. También la educación es como uno de los imperativos en la lucha en contra del problema del hambre. Y otro tan importante y tan abandonado, tan ignorado, es el cuidar el medio ambiente. Los efectos del cambio climático, como el aumento de la temperatura o los fenómenos climáticos extremos, dañan los cultivos y la ganadería, lo que produce hambre. Está en nuestras manos tomar medidas para cuidar nuestro entorno con cambios de hábitos sencillos, como utilizar medios de transporte ecológicos o reducir el consumo de energía. Aquí está también el reto. Si no cuidamos el medio ambiente, si no rescatamos el medio ambiente, va a desaparecer la vida en el planeta.
La otra es ayuda a concienciar sobre el problema. Otra forma de luchar contra el hambre en el mundo es ayudar a concienciar a otras personas sobre la importancia de tomar medidas inmediatas para evitar las consecuencias del hambre. Participa en charlas, eventos y otras actividades que den viabilidad al problema. Sí, Esther Gómez, adelante. Perdón. Sí, respecto a concientizar a las personas para erradicar el hambre, es esas cosas de hacer los cultivos en casas, la crianza de animales, Huertos todo caseros. eso. Ajá, eso. Lo vemos así como muy pueblerino, decimos nosotros, ¿verdad? Pero Sí, la verdad no, es que esa gente hasta se alimenta mejor que nosotros. es válido, eso es válido, eso es válido. Incluso aquí se habla de una agricultura urbana. No sé si ya escucharon ustedes ese planteamiento. Fomentar la agricultura urbana. O sea que si tenemos un patio en la casa, bien podemos cultivar alimentos. Bien se pueden cultivar alimentos. Bueno, hemos llegado al final de la clase. Esta sería la última clase, en realidad, porque el miércoles que tenemos clase es asueto, entonces no vamos a poder desarrollar. Vamos a llegar hasta aquí, pues, y también el examen del tercer registro, el final, va a llegar hasta aquí también a este aspecto de este tema. Por favor, yo les pido que preparen el examen porque es muy importante que lo resuelvan. Me da satisfacción haber estado con ustedes poco tiempo, ¿va? Sí, Natalia Oliva. Puedo quedarme con usted más al finalizar la clase. Es que necesito que me den en una, bueno, es participativa para usted. Ok. De acuerdo. Ahí hablamos. De acuerdo. Bien, entonces, vamos a llegar hasta aquí con el tema en este aspecto. En los 5 consejos para acabar con el hambre en el mundo. Entonces, les agradezco el haberme permitido, pues, haber trabajado con ustedes en este tiempo. Les deseo lo mejor en su formación académica. Créanme que ha sido una experiencia valiosa también. Por favor, todas las actividades evaluadas que tienen que entregar, háganlas en el tiempo estipulado para que todo salga bien. Seguramente dentro de 8 días vamos a tener el examen. Yo creo que a ustedes les va a tocar siempre en el mismo lugar y a la misma hora, a las 5 de la tarde. No sé si hay alguna duda, alguna, digamos, alguna inquietud, alguna consulta también que ustedes consideren a bien expresar en este momento. Hola, las actividades a evaluar para este registro solo son las diapositivas de las temáticas que nos dio y el parcial, eso sería. Y el corto, acuérdense que hicimos un corto. Ok, eso también va para esto. ¿Lo hizo, Esther? Sí, profesor. Lo hizo, ok. Es que muchos no lo hicieron. Y por eso es que dimos la oportunidad. Dimos la oportunidad hace una semana de que lo hicieran. Pero muchos como que no acogieron la oportunidad. Pero igual nosotros en realidad estamos en la universidad, ¿verdad? Y sabemos que nuestro proyecto de vida debe ser un proyecto que va encaminado hacia algo firme, ¿no? Pero así las cosas. Bien, entonces vamos a llegar hasta aquí, pues de nuevo, muchas gracias.
Si hay, hay alguna consulta en los otros canales, pues WhatsApp, correo electrónico y también el foro, ahí también están esos canales para que ustedes en la que queda para el tercer parcial, pues podamos nosotros tratarlo. El viernes caduca el tiempo para entregar las actividades. Entonces, por mi parte, muchas gracias de nuevo. Y vamos a estar siempre, yo siempre dejo abierta la cátedra. La asignatura de Sociología General no puede cerrarse. No puede cerrar jamás. Queda siempre abierta. Yo soy de esos que siempre voy a dejar abierta la posibilidad de seguir reflexionando y fomentando esa crítica, la crítica como la forma de conocimiento más veraz y más eficaz. Así que muchas gracias. La compañera que quiere consultar algo, por favor. Muchas gracias. Entonces vamos a llegar hasta aquí. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Bueno, Feliz día. feliz noche. Adiós. Adiós, Lick, gracias. Adiós. Mucho gusto, mucho gusto. Pasen buenas noches. Sí, compañera, quería consultar algo. Es que quería saber si usted nos puede ayudar en una tarea de psicología. Es que necesitamos como la opinión de un experto en el campo de la juventud. No sé si usted nos puede ayudar, pero solo que le confirmaría el día y la hora. Pero sí esta semana. ¿Usted solicita una reunión Zoom? Sí, sí puede, sí, si no, no hay problema. O si No, no, no hay ningún problema. No hay ningún problema. ok. Mire, ¿sabe qué? Hay una ventaja. El miércoles es asueto. Ah, sí, tiene razón. Entonces, Ah, pues, ajá. podríamos reunirnos ese día, el miércoles. Ah, perfecto. Entonces, Usted- solo le digo a mis compañeras que sería ese día para yo sí, comunicarle a usted por medio de WhatsApp porque nos dio su WhatsApp, entonces yo le confirmo el día, bueno, el día ya está programado, pero a la hora. sí. O sea Yo que más que todo me envía el digo link. que sería, ¿perdón? Me envía el link. Ah, sí, claro, yo se lo envío. Muchas gracias, licenciado, de verdad le agradezco mucho. Feliz Bueno, noche. bueno, feliz noche. Estamos para servir. Adiós. Gracias, adiós. Gracias.